Durante 2 años pensé que tenía algún tipo de enfermedad misteriosa. Siempre estaba cansada, confundida, con problemas de memoria. Los doctores no encontraban nada malo conmigo. La semana pasada descubrí la verdad: mi esposo ha estado drogando mi comida para mantenerme controlada. Me ha estado envenenando sistemáticamente para convertirme en la esposa perfectamente sumisa. Esta es la historia más aterradora de mi vida. Mi nombre es Valeria, tengo 31 años, y hasta hace una semana pensaba que tenía la suerte de estar casada con el hombre más cariñoso y atento del mundo. Ahora me doy cuenta de que durante 2 años he estado viviendo con un monstruo que me ha estado envenenando lentamente para controlar mi vida. Todo comenzó hace 2 años, poco después de casarme con Sebastián. Al principio, nuestro matrimonio parecía perfecto. Sebastián era increíblemente atento, siempre preocupándose por mi bienestar, cocinando para mí, asegurándose de que comiera bien y descansara lo suficiente. Mi princesa necesita estar bien cuidada, me decía siempre con una sonrisa. Durante los primeros meses de matrimonio, Sebastián se hizo cargo de casi todas las responsabilidades domésticas. Cocinaba todas nuestras comidas, hacía las compras, organizaba nuestras finanzas, e incluso me ayudaba a organizar mi horario de trabajo. Al principio me sentía increíblemente afortunada. ¿Qué mujer no querría un esposo tan dedicado y cariñoso? Pero gradualmente empecé a notar cambios en mi cuerpo y mi mente que no podía explicar. Primero fueron los problemas de memoria. Empecé a olvidar conversaciones que había tenido, citas que había programado, tareas que necesitaba completar. Al principio pensé que era el estrés del matrimonio nuevo y los cambios en mi rutina. Sebastián era muy comprensivo sobre mis problemas de memoria. No te preocupes, mi amor, me decía. Yo me encargo de recordar todo por ti. Y así lo hacía. Sebastián empezó a manejar mi calendario completamente, recordándome cuando tenía reuniones en el trabajo, cuando tenía citas médicas, cuando había quedado de ver a amigas. Después llegó el cansancio extremo. Sin importar cuántas horas durmiera, siempre me despertaba sintiéndome agotada. Durante el día me sentía como si estuviera caminando a través de niebla. Mi concentración era terrible y mi energía estaba siempre baja. Creo que estás trabajando demasiado, me dijo Sebastián cuando le mencioné mi cansancio constante. Tal vez deberías considerar reducir tus horas en el trabajo. Sebastián trabajaba como contador y tenía un horario flexible, así que sugirió que él podría trabajar más horas para compensar si yo trabajaba menos. Quiero que puedas enfocarte en cuidarte, me explicó. Tu salud es más importante que cualquier trabajo. En ese momento, su preocupación me pareció increíblemente amorosa. Reduje mis horas de trabajo de tiempo completo a medio tiempo. Pero los síntomas empeoraron. Empecé a tener episodios de desorientación donde me sentía completamente desconectada de la realidad. A veces me quedaba sentada en el sofá durante horas sin poder procesar pensamientos coherentes. También desarrollé problemas digestivos. Náuseas frecuentes, mareos, y una sensación general de malestar que parecía empeorar después de las comidas. Creo que necesitas ver a un doctor, me dijo Sebastián, mostrándose muy preocupado. Fuimos a varios médicos durante los siguientes meses. Hice exámenes de sangre, resonancias magnéticas, pruebas neurológicas. Todos los resultados salían normales. No podemos encontrar nada físicamente mal contigo, me dijeron los doctores. Tal vez es estrés o ansiedad. Sebastián siempre me acompañaba a las citas médicas. Hablaba con los doctores, hacía preguntas, tomaba notas detalladas. Parecía el esposo más dedicado del mundo. No te preocupes, me consolaba después de cada cita médica sin respuestas. Vamos a encontrar qué está pasando. Mientras tanto, yo voy a cuidarte. Y así lo hacía. Sebastián se hizo cargo de más y más aspectos de mi vida diaria. Empezó a administrar todas nuestras finanzas porque los números te confunden cuando estás así de cansada. Se hizo cargo de todo el contacto con mis amigos y familia porque no quiero que te estreses tratando de mantener conversaciones cuando te sientes mal. Incluso empezó a comunicarse directamente con mi jefe sobre mi horario y mis proyectos porque necesitas enfocarte en recuperarte, no en el estrés del trabajo. Durante todo este tiempo, Sebastián también se convirtió en mi único cuidador médico. Él preparaba todas mis comidas,
Me daba vitaminas y suplementos que había investigado para ayudar con mis síntomas, y se aseguraba de que tuviera una rutina saludable. He estado leyendo sobre casos similares al tuyo, me explicaba. Estos suplementos naturales deberían ayudar con tu energía y tu concentración. Los suplementos venían en cápsulas que Sebastián abría y mezclaba en batidos o smoothies para mí todas las mañanas. Es más fácil para tu digestión si los tomas así, me explicaba. Durante aproximadamente 1 año y medio, viví en este estado de dependencia total de Sebastián. Él controlaba mi horario, mi comida, mis medicamentos, mis finanzas y mis relaciones sociales. Y lo hacía todo bajo el disfraz del cuidado amoroso. Yo me sentía increíblemente afortunada de tener un esposo tan dedicado durante mi enfermedad misteriosa. Pero también me sentía cada vez más aislada del mundo exterior. Mis amistades se habían deteriorado porque Sebastián siempre encontraba razones por las cuales no debería salir cuando me sentía mal. No quiero que te agotes, me decía cuando mis amigas me invitaban a salir. Además, tú sabes cómo te sientes después de estar en ambientes ruidosos y estresantes. Era verdad que me sentía peor después de actividades sociales, así que gradualmente dejé de hacer planes con amigas. También había perdido contacto con mi familia. Sebastián siempre ofrecía hablar con ellos por mí cuando llamaban. Carmen está descansando, les decía. Pero está bien. Yo la estoy cuidando muy bien. Mi familia confiaba en Sebastián completamente y apreciaba lo dedicado que era a cuidarme durante mi enfermedad. Mi mundo se había reducido esencialmente a mi casa y a Sebastián. También durante este tiempo, perdí mucho peso. Los problemas digestivos constantes y la falta de apetito habían resultado en una pérdida de casi 15 kilos. Estás demasiado delgada, me decía Sebastián con preocupación. Necesitas comer más. Sebastián empezó a hacer comidas más calóricas y me animaba constantemente a comer más. Hice tu pasta favorita, me decía. Necesitas recuperar tu peso. Sebastián siempre se aseguraba de servirme la comida directamente. Decía que quería asegurarse de que estuviera comiendo porciones apropiadas para ayudarme a recuperar peso. También empezó a hacer batidos de proteína especiales para mí todas las noches. Este batido tiene todos los nutrientes que necesitas, me explicaba. Va a ayudarte a sentirte mejor. Los batidos tenían un sabor extraño, pero Sebastián me aseguró que era por todos los suplementos y vitaminas que contenían. Sé que no sabe muy bien, admitía, pero es medicina. Necesitas tomártelo todo. Yo siempre me tomaba el batido completo porque confiaba en que Sebastián sabía lo que era mejor para mi recuperación. La verdad comenzó a revelarse hace 3 semanas, de la manera más accidental. Sebastián había salido temprano al trabajo y me había dejado mi batido matutino en la refrigeradora como siempre hacía. Cuando fui a tomármelo, accidentalmente se me cayó el vaso. Cuando estaba limpiando el derrame, noté que había pequeñas partículas blancas que no se habían disuelto completamente en el líquido. Nunca antes había notado esas partículas porque siempre me tomaba el batido rápidamente, pero ahí estaban, claramente visibles en el suelo. Por curiosidad, recogí algunas de las partículas y las guardé en un pequeño frasco. Durante todo ese día, algo me molestaba sobre esas partículas. Se veían como medicamento triturado. Esa noche, cuando Sebastián me trajo mi batido nocturno, lo observé más cuidadosamente antes de tomármelo. Podía ver las mismas partículas blancas flotando en el líquido. Sebastián, le pregunté, ¿qué suplementos exactamente estás poniendo en estos batidos? Los de siempre, me respondió rápidamente. Proteína en polvo, vitaminas, algunos minerales. ¿Puedo ver los frascos?, le pregunté. Sebastián se veía ligeramente incómodo. ¿Para qué quieres verlos? Solo curiosidad, le dije. Quiero saber exactamente qué estoy tomando. Carmen, confía en mí, me dijo. He investigado todo cuidadosamente. Es exactamente lo que necesitas. Pero su evasividad me hizo sentir sospechosa por primera vez en 2 años. Solo muéstramelos, insistí. Sebastián fue a la cocina y regresó con varios frascos de suplementos. Todos parecían legítimos, proteína en polvo, vitamina D, magnesio. Pero había algo que no cuadraba. Las partículas blancas que había visto no se parecían a ninguno de los polvos en los frascos que me había mostrado. Esa noche,
Por primera vez en 2 años, no me tomé el batido completo. Fingí haberlo hecho, pero secretamente tiré la mitad en el baño. La diferencia fue notable. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. Me desperté sintiéndome más alerta de lo que había estado en mucho tiempo. Durante los siguientes días, empecé a fingir que me tomaba los batidos mientras secretamente los desechaba. Cada día que pasaba sin consumir los batidos completos, me sentía mejor. Mi energía mejoraba, mi concentración se aclaraba, mis problemas digestivos disminuían. Después de una semana de no consumir los batidos completamente, me sentía como una persona diferente. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina durante 2 años y finalmente estuviera saliendo de ella. Con mi mente más clara, empecé a cuestionar otros aspectos de mi rutina diaria. ¿Por qué siempre me sentía peor después de las comidas que Sebastián preparaba? ¿Por qué él siempre insistía en servirme la comida directamente? ¿Por qué nunca me sentía mal cuando comía fuera de casa? Una tarde, cuando Sebastián estaba en el trabajo, decidí buscar en la cocina más cuidadosamente. En el fondo de una gaveta que Sebastián siempre mantenía cerrada con llave, encontré algo que cambió mi vida para siempre. Había un frasco de pastillas que no reconocí. El frasco tenía una etiqueta médica con el nombre de Sebastián, pero el medicamento era algo llamado lorazepam. Busqué información sobre lorazepam en internet y descubrí que era un sedante fuerte usado para tratar ansiedad severa. Los efectos secundarios incluían exactamente los síntomas que había estado experimentando: cansancio extremo, confusión, problemas de memoria, mareos. Mi corazón empezó a latir aceleradamente cuando me di cuenta de las implicaciones. Sebastián había estado drogándome. Pero necesitaba estar segura antes de hacer cualquier acusación. Tomé una de las pastillas del frasco y la trituré. Los fragmentos blancos se veían exactamente iguales a las partículas que había visto en mi batido. Para confirmar mis sospechas, decidí llevar una muestra de las partículas que había guardado a un laboratorio para análisis. El técnico del laboratorio me confirmó lo que ya sabía: las partículas eran lorazepam triturado. Durante 2 años, mi esposo me había estado drogando con sedantes sin mi conocimiento. Cuando llegué a casa con los resultados del laboratorio, me senté a procesar la magnitud de lo que había descubierto. Sebastián había estado envenenándome sistemáticamente para mantenerme dócil y dependiente. Había usado mi enfermedad como excusa para controlar cada aspecto de mi vida. Había aislado completamente de mis amigos y familia. Había tomado control de mis finanzas. Había reducido mi capacidad de trabajar. Había eliminado mi independencia completamente. Y lo había hecho todo mientras fingía ser el esposo más cariñoso y dedicado del mundo. Esa noche, cuando Sebastián llegó a casa, decidí confrontarlo. Sebastián, le dije, mostrándole los resultados del laboratorio, necesitas explicarme qué es esto. Sebastián se puso pálido inmediatamente cuando vio los papeles. Carmen, me dijo, puedo explicarte. Explícame cómo has estado drogándome durante 2 años. Sebastián se veía aterrorizado pero también calculador, como si estuviera tratando de encontrar una manera de salir de la situación. Carmen, me dijo calmadamente, necesitas entender que todo lo que hice fue porque te amo. ¿Drogarme era por amor? Estabas muy estresada cuando nos casamos, me explicó Sebastián. Trabajabas demasiado, te preocupabas por todo, no te cuidabas apropiadamente. Eso no te daba derecho a drogarme. Solo quería ayudarte a relajarte, insistió Sebastián. El lorazepam te calmaba, te ayudaba a descansar. Sebastián, me has estado envenenando. No es envenenamiento, me corrigió Sebastián. Es medicamento. Es seguro cuando se usa apropiadamente. No es seguro cuando no sé que lo estoy tomando. Sebastián trató de acercarse a mí, pero yo me alejé. Carmen, me dijo, sé que esto se ve mal, pero mis intenciones siempre fueron buenas. ¿Tus intenciones buenas incluían controlar completamente mi vida? No quería controlarte, insistió Sebastián. Quería cuidarte. Mentira, y le grité. Me aislaste de mis amigos, controlaste mis finanzas, redujiste mis horas de trabajo. Todo mientras me tenías drogada. Sebastián finalmente admitió parte de la verdad. Ok, me dijo, tal vez me cedí un poco. Pero Carmen,
Eras muy independiente antes de que nos casáramos. Era difícil para mí sentirme necesario. ¿Entonces me drogaste para sentirte necesario? Quería que dependieras de mí, admitió Sebastián. Quería ser tu protector, tu cuidador. Querías tener una esposa zombie. No es eso, insistió Sebastián. Quería una esposa que me necesitara. Me di cuenta en ese momento de que Sebastián había orquestado deliberadamente mi dependencia total de él. Sebastián, le dije, ¿te das cuenta de que lo que hiciste es abuso? Y que probablemente es ilegal. Carmen, por favor no exageres, me dijo Sebastián. Nunca te lastimé. Siempre te cuidé muy bien. Me lastimaste todos los días durante 2 años. Te mantuve segura, insistió Sebastián. Te mantuve saludable. Me enfermaste deliberadamente. Me hiciste creer que tenía una enfermedad misteriosa. Sebastián parecía genuinamente confundido sobre por qué yo estaba tan molesta. Carmen, me dijo, eras feliz. No te quejabas de nada. Te gustaba que te cuidara. Era feliz porque estaba drogada. Eras feliz porque finalmente estabas relajada, me corrigió Sebastián. Me di cuenta de que Sebastián realmente creía que había estado haciéndome un favor. Sebastián, le dije, ¿cuándo planeabas parar de drogarme? Sebastián tardó mucho en responder. No lo sé, admitió finalmente. ¿Ibas a drogarme para siempre? Iba a hacer lo que fuera necesario para mantenerte feliz y segura, me respondió. Esa respuesta me confirmó que Sebastián nunca había tenido la intención de parar. ¿Y si hubiéramos tenido hijos?, le pregunté. ¿Habría seguido drogándome durante el embarazo? Sebastián se veía incómodo con esa pregunta. Habríamos ajustado la dosis según fuera necesario, me dijo. ¿Habrías drogado a nuestros hijos también? Carmen, estás siendo dramática, me dijo Sebastián. Nunca habría hecho nada que lastimara a nuestros hijos. Pero si hiciste algo que me lastimó a mí. Esa noche, Sebastián durmió en el sofá. Yo puse un seguro en la puerta del dormitorio porque tenía miedo de lo que podría hacer si yo estaba dormida. Al día siguiente, llamé a un abogado especializado en violencia doméstica. Señora, me dijo el abogado cuando le expliqué la situación, lo que su esposo hizo constituye varios delitos graves. Me explicó que drogar a alguien sin su consentimiento es asalto con agravante y que usar drogas para controlar a alguien es una forma de secuestro. También, me dijo el abogado, tiene motivos para una orden de restricción inmediata. Esa misma tarde obtuve una orden de restricción temporal contra Sebastián y lo hice sacar de la casa. Cuando los oficiales llegaron a remover a Sebastián, él se veía genuinamente sorprendido. Carmen, me dijo mientras empacaba sus cosas, esto es una exageración enorme. Podemos resolver esto hablando. Ya no hay nada que hablar, le respondí. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por esto?, me preguntó Sebastián. Tú destruiste nuestro matrimonio cuando decidiste drogarme, le respondí. Sebastián se fue de la casa llorando y pidiendo disculpas, pero yo no sentía ninguna simpatía por él. Durante las siguientes semanas, empecé el proceso de reconstruir mi vida. Primero, fui a un médico para asegurarme de que no había daño permanente por haber consumido lorazepam durante 2 años sin supervisión médica. El doctor me confirmó que, aunque era peligroso lo que Sebastián había hecho, probablemente no había daño permanente ya que la dosis parecía haber sido relativamente pequeña. Pero, me advirtió el doctor, necesita estar alerta por síntomas de abstinencia ahora que ha parado de tomar el medicamento abruptamente. Segundo, empecé a reconectar con amigos y familia que había perdido durante los 2 años de aislamiento. Cuando les expliqué lo que había pasado, todos se sintieron horribles por no haber notado las señales. Pensábamos que Sebastián era el esposo perfecto, me dijo mi hermana. Parecía tan dedicado a cuidarte. Esa era exactamente la imagen que él quería proyectar, le expliqué. Mi familia y amigos me apoyaron completamente cuando decidí proceder con cargos criminales contra Sebastián. Tercero, empecé a trabajar con un terapeuta especializado en abuso doméstico para procesar el trauma de haber sido controlada y manipulada durante 2 años. Lo que usted experimentó es una forma muy sofisticada de abuso, me explicó la terapeuta. Su esposo usó drogas como herramienta de control. La terapia me ayudó a entender que no había sido mi culpa no haber reconocido lo que estaba pasando.
Las víctimas de este tipo de abuso a menudo no se dan cuenta porque el abusador es muy cuidadoso de mantener la apariencia de cuidado amoroso, me explicó la terapeuta. Cuarto, empecé el proceso legal para divorciarme de Sebastián y para procesar cargos criminales contra él. El proceso legal fue complicado porque tenía que probar que Sebastián había estado drogándome sin mi conocimiento durante un periodo extendido. Afortunadamente, tenía evidencia sólida, los resultados del laboratorio, el frasco de pastillas con el nombre de Sebastián, y registros médicos que mostraban todos los síntomas que había experimentado. También tenía el testimonio de doctores que confirmaron que mis síntomas eran consistentes con uso del lorazepam. Durante el proceso legal, descubrí cosas adicionales sobre Sebastián que no había sabido. Su abogado reveló que Sebastián había estado viendo a un psicólogo durante años por problemas de control y obsesión. También descubrí que Sebastián había estado investigando técnicas de control mental y manipulación psicológica en Internet durante meses antes de que nos casáramos. Su cliente estaba planeando este abuso desde antes del matrimonio, le dijo mi abogado al abogado de Sebastián. El abogado de Sebastián trató de argumentar que las acciones de Sebastián habían sido motivadas por amor y preocupación, no por intención maliciosa. Pero la evidencia de premeditación y el hecho de que había continuado el abuso durante 2 años sin mostrar intención de parar, demostraba claramente intención criminal. Sebastián finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio largo. Fue sentenciado a 3 años de prisión por asalto con agravante y fue ordenado a tomar terapia psicológica intensiva. También recibí una orden de restricción permanente contra él. Durante todo el proceso legal, Sebastián seguía insistiendo en que había estado tratando de ayudarme. En su declaración al juez, dijo, solo quería que mi esposa fuera feliz y estuviera segura. Nunca quise causarle daño. El juez le respondió, señor, drogar a alguien sin su consentimiento durante 2 años no es cuidado. Es abuso criminal. Ahora, 6 meses después de descubrir la verdad, mi vida es completamente diferente. Físicamente, me siento mejor de lo que me he sentido en años. Mi energía ha regresado completamente, mi concentración es clara, y todos los problemas digestivos han desaparecido. Emocionalmente, todavía estoy procesando el trauma de haber sido manipulada y controlada tan completamente. Algunos días es difícil confiar en mi propio juicio porque me siento tonta por no haber notado lo que estaba pasando. Pero mi terapeuta me recuerda constantemente que Sebastián era un manipulador experto que había estado planeando el abuso cuidadosamente. No hay manera de que hubiera podido reconocer algo tan sofisticado y calculado, me asegura. También he vuelto a trabajar tiempo completo y he recuperado mi independencia financiera completamente. Sebastián había estado controlando nuestras finanzas, pero afortunadamente no había robado dinero o arruinado mi crédito. Simplemente había estado limitando mi acceso a nuestro dinero. He reconectado con amigos y familiares, aunque algunas relaciones han sido más difíciles de reparar que otras. Estoy devastada de que no notáramos lo que estaba pasando, me dijo mi mejor amiga. Te fallamos. No me fallaron, le aseguré. Sebastián era muy bueno en lo que hacía. Engañó a todos. La experiencia también me ha hecho más consciente de las señales de abuso, tanto en mi propia vida como en las vidas de otras personas. He empezado a hacer trabajo voluntario con organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica, específicamente enfocándome en formas de abuso menos obvias como la que yo experimenté. Muchas personas piensan que el abuso doméstico siempre involucra violencia física obvia, les digo a otros voluntarios. Pero hay formas de abuso que son igualmente dañinas pero mucho más difíciles de reconocer. También he aprendido a confiar en mis instintos de una manera que nunca había hecho antes. Durante los 2 años que Sebastián me estuvo drogando, parte de mí siempre supo que algo estaba mal. Pero él era tan convincente en sus explicaciones que yo siempre dudaba de mi propia percepción. Ahora sé que si algo se siente mal, probablemente está mal, le digo a mi terapeuta. No voy a permitir que nadie más me convenza de que ignore mis propios instintos. En cuanto a Sebastián, no he tenido contacto directo con él desde que fue arrestado. He escuchado a través de conocidos mutuos que está en terapia en la prisión y que ha expresado remordimiento por sus acciones. Su hermana me contactó una vez para disculparse en su nombre y para decirme que la familia estaba devastada por lo que había hecho. Nunca imaginamos que Sebastián fuera capaz de algo así, me dijo. Siempre pensamos que era el esposo perfecto.
Le expliqué que esa era exactamente la imagen que Sebastián había trabajado tan duro para proyectar. No tengo planes de perdonar a Sebastián o de tener cualquier tipo de relación con él en el futuro. Lo que me hizo fue una violación fundamental de confianza que me tomará años procesar completamente. Pero también me siento increíblemente afortunada de haber descubierto la verdad cuando lo hice. Si no hubiera sido por el accidente del batido derramado, podría haber seguido viviendo en esa neblina indefinidamente. Sebastián nunca mostró señales de querer parar el abuso. De hecho, con cada año que pasaba, había intensificado su control sobre mi vida. Si no hubiera descubierto la verdad, probablemente habría perdido mi carrera completamente, todas mis relaciones independientes, y mi identidad como persona autónoma. También he pensado mucho en cómo prevenir que esto le pase a otras personas. Una de las cosas más aterradoras de mi experiencia es lo fácil que fue para Sebastián mantener el abuso en secreto durante 2 años. Él nunca me golpeó, nunca me gritó, nunca hizo nada que pareciera obviamente abusivo desde el exterior. De hecho, parecía el esposo más cariñoso y dedicado que cualquiera podría querer. Es importante que la gente entienda que el abuso no siempre se ve como lo que esperamos, le digo a grupos de apoyo. A veces se ve como cuidado excesivo o protección. Para cualquier persona que pueda estar leyendo esto y reconociendo señales similares en su propia relación, mi consejo es, confíen en sus instintos. Si se sienten confundidos, cansados, o desconectados de manera que no pueden explicar, investiguen. Si su pareja controla su comida, sus medicamentos, sus finanzas, o sus relaciones sociales bajo el disfraz de cuidado, hagan preguntas. Y si algo se siente mal, busquen ayuda de personas fuera de su relación. Una de las razones por las que me tomó tanto tiempo descubrir lo que Sebastián estaba haciendo es porque él había aislado completamente de perspectivas externas. Si hubiera mantenido contacto regular con amigos y familia, me dijo mi terapeuta, probablemente alguien habría notado los cambios en su comportamiento y personalidad. El aislamiento es una herramienta clave que usan los abusadores, y es importante resistir los esfuerzos de cualquier pareja por cortarte de tu red de apoyo, sin importar cuán bien intencionados parezcan esos esfuerzos. Mi experiencia con Sebastián me enseñó que las personas más peligrosas a menudo son las que parecen más cariñosas y dedicadas desde el exterior. Sebastián nunca habría sido identificado como abusador por nadie que lo conociera casualmente. Era encantador, inteligente, y aparentemente completamente dedicado a mi bienestar. Pero detrás de esa fachada había un hombre que estaba dispuesto a envenenarme durante años para satisfacer su necesidad de control. Esa es la lección más importante que he aprendido: el abuso puede venir disfrazado de amor, y los abusadores más peligrosos son a menudo los que mejor saben esconder su verdadera naturaleza. También he aprendido la importancia de mantener mi propia identidad e independencia en cualquier relación futura. Nunca más voy a permitir que alguien tenga tanto control sobre aspectos básicos de mi vida como mi comida, mis finanzas, o mis relaciones sociales, le digo a mi terapeuta. Durante los últimos meses, he estado saliendo ocasionalmente, pero muy cautelosamente. Es difícil confiar en nuevas personas románticas cuando has experimentado una traición tan profunda. Cada vez que alguien muestra demasiado interés en cuidarme o en tomar responsabilidades por mí, me pongo alerta inmediatamente. Es normal que tengas dificultades para confiar después de lo que pasaste, me asegura mi terapeuta. Pero es importante que no permitas que el trauma de Sebastián te impida completamente formar conexiones genuinas en el futuro. Estoy trabajando en encontrar el balance entre protegerme y estar abierta a relaciones saludables. Una cosa que he decidido definitivamente es que nunca más voy a permitir que una pareja romántica tenga acceso exclusivo a mi comida o bebidas. Voy a prepararme mi propia comida, voy a abrir mis propias bebidas, y voy a mantener control sobre lo que entra en mi cuerpo, me he prometido a mí misma. También he decidido mantener mis propias finanzas completamente separadas en cualquier relación futura, sin importar cuán serio se ponga el compromiso. La independencia financiera es crucial para poder salir de cualquier situación abusiva, me explicó mi abogado. Y voy a mantener mis propias relaciones sociales activamente, sin permitir que ninguna pareja me aísle gradualmente de amigos y familia. Otra cosa que he aprendido es la importancia de hacer preguntas directas sobre el pasado de cualquier pareja potencial. Si hubiera investigado más profundamente el historial de Sebastián antes de casarme con él, podría haber descubierto sus problemas psicológicos y su historial de comportamiento controlador. No tengas miedo de parecer desconfiada, me aconseja mi terapeuta.
tienes derecho a saber con quién te estás involucrando. En retrospectiva, había señales de alerta sobre Sebastián que yo había ignorado antes de nuestro matrimonio. Había sido muy insistente sobre mudarnos juntos rápidamente, había mostrado celos excesivos de mis amistades, y había hecho comentarios sobre querer cuidarme, que en el momento me parecieron románticos pero que ahora reconozco como controladoras. Los abusadores a menudo muestran señales de su verdadera naturaleza temprano en la relación, me explicó mi terapeuta. Pero las presentan de maneras que parecen románticas o cariñosas. También he aprendido sobre el fenómeno del love bombing, donde los abusadores abruman a sus víctimas con atención excesiva y gestos románticos al principio de la relación para crear dependencia emocional. Sebastián definitivamente había usado esas técnicas conmigo durante nuestro periodo de noviazgo. Me había bombardeado con regalos caros, había insistido en pasar todo nuestro tiempo libre juntos, y había hecho declaraciones grandiosas sobre nuestro amor eterno después de solo unas semanas de conocernos. En el momento, me sentía como la mujer más afortunada del mundo por tener un hombre tan dedicado. Ahora me doy cuenta de que todo había sido calculado para hacerme dependiente emocionalmente de él desde el principio. Los abusadores como Sebastián son muy buenos identificando mujeres que serán receptivas a ese tipo de atención intensa, me explicó mi terapeuta. Eso me hizo reflexionar sobre por qué había sido tan susceptible a las tácticas de Sebastián. En el momento en que lo conocí, estaba pasando por un periodo difícil en mi vida. Había terminado una relación de largo plazo recientemente, estaba estresada en el trabajo, y me sentía sola. Sebastián había aparecido como la respuesta a todos mis problemas, un hombre que quería cuidarme completamente y que me aseguraba que nunca más tendría que preocuparme por nada. Los abusadores a menudo buscan víctimas durante momentos vulnerables, me explicó mi terapeuta. Saben cómo presentarse como salvadores. Entender esa dinámica me ha ayudado a perdonarme por haber sido víctima de Sebastián. Durante mucho tiempo después de descubrir la verdad, me sentía increíblemente estúpida por haber sido engañada tan completamente. Como no me di cuenta de que me estaba drogando durante 2 años, me preguntaba constantemente. Pero ahora entiendo que Sebastián había usado técnicas psicológicas sofisticadas que están diseñadas específicamente para evitar detección. Había creado una explicación alternativa convincente para todos mis síntomas, enfermedad misteriosa, había aislado gradualmente de cualquier persona que podría haber notado cambios en mi comportamiento, y había posicionado como el único experto en mi condición. Era un plan muy inteligente y cuidadosamente ejecutado, me dijo mi abogado. La mayoría de las personas habrían sido engañadas en esas circunstancias. También he aprendido que Sebastián no era único en su comportamiento. Hay un número sorprendente de casos documentados de parejas que drogan a sus víctimas para mantener control. Es más común de lo que la gente piensa, me dijo la detective que manejó mi caso. Pero raramente se reporta porque las víctimas a menudo no se dan cuenta de lo que está pasando. Mi caso ha sido usado como ejemplo en entrenamientos para oficiales de policía y trabajadores sociales sobre formas menos obvias de abuso doméstico. Su historia está ayudando a entrenar a profesionales para reconocer este tipo de abuso, me dijo la detective. Eso me hace sentir como si algo positivo ha salido de mi experiencia horrible. También he estado considerando escribir un libro sobre mi experiencia para crear más conciencia sobre este tipo de abuso. Muchas mujeres podrían estar viviendo situaciones similares sin darse cuenta, me dijo mi agente literario. Su historia podría salvar vidas. Saber que mi experiencia podría ayudar a otras mujeres a reconocer y escapar de situaciones abusivas me da propósito y significado a todo lo que pasé. En cuanto a mi recuperación personal, algunos días son mejores que otros. Hay días cuando me siento completamente recuperada y confiada en mi habilidad de detectar comportamiento manipulativo. Pero también hay días cuando me siento paranoica sobre las intenciones de las personas a mi alrededor, especialmente hombres que muestran interés romántico en mí. Es normal que tengas días difíciles, me asegura mi terapeuta. La recuperación del trauma no es lineal. Lo que más me ayuda en los días difíciles es recordar que sobreviví y que salí más fuerte. Sebastián trató de destruir mi identidad y mi independencia, le digo a mi grupo de apoyo. Pero no lo logró. Soy más fuerte ahora que antes de conocerlo. También me ayuda a recordar que aunque perdí 2 años de mi vida siendo controlada y manipulada, tengo muchos años por delante para vivir auténticamente. Sebastián me robó 2 años, me digo a mí misma, pero no puede robarme mi futuro.
Una de las cosas más gratificantes de mi recuperación ha sido reconectar con aspectos de mi personalidad que había perdido durante esos 2 años. Cuando estaba drogada, había perdido mi sentido del humor, mi curiosidad intelectual, mi energía para actividades creativas. Todo eso ha regresado gradualmente. Es como si hubiera estado en hibernación durante 2 años y finalmente hubiera despertado, le digo a mi hermana. También he redescubierto mi amor por actividades que Sebastián había eliminado gradualmente de mi vida: deportes, lectura, tiempo con amigas, viajes espontáneos. Sebastián me había convertido en una versión muy pequeña y limitada de mí misma, reflexiono. Ahora estoy reclamando toda mi identidad. Probablemente la parte más liberadora de mi recuperación ha sido tomar control total sobre mi propia vida otra vez. Decido qué comer, cuándo dormir, con quién pasar tiempo, cómo gastar mi dinero, qué objetivos perseguir. Son decisiones básicas que la mayoría de las personas dan por hecho, pero que para mí representan una libertad preciosa. Nunca más voy a permitir que alguien tome esas decisiones por mí, me prometo constantemente. También he desarrollado una apreciación mucho más profunda por las relaciones genuinamente saludables en mi vida. Mis amistades ahora se sienten más auténticas porque sé que las personas en mi vida realmente me conocen y me aceptan, no a una versión drogada y controlada de mí misma. Es hermoso tener conversaciones reales otra vez, le digo a mi mejor amiga. Durante esos 2 años, yo no era realmente yo en ninguna interacción social. Mi relación con mi familia también se ha fortalecido porque ahora pueden ver mi personalidad real, no la versión suprimida que Sebastián había creado. Te tenemos de vuelta, me dijo mi mamá recientemente. No nos habíamos dado cuenta de cuánto habías cambiado hasta que empezaste a recuperarte. Esas palabras me confirmaron que el abuso de Sebastián había sido perceptible para otros, aunque ellos no habían entendido que lo estaba causando. En términos del futuro, estoy optimista pero cautelosa. Sé que voy a llevar las cicatrices emocionales de esta experiencia durante mucho tiempo, pero también sé que soy resiliente y capaz de crear una vida plena y feliz. Lo que no me mata me hace más fuerte, me digo, aunque odio esa frase porque minimiza el trauma real. Pero sí es verdad que he desarrollado fortalezas y habilidades que no tenía antes de esta experiencia, una habilidad más aguda para detectar manipulación, límites personales más fuertes, una apreciación más profunda por la autonomía personal. Sebastián inadvertidamente me enseñó exactamente qué buscar en términos de señales de alerta, le digo a mi terapeuta. Nunca más voy a ser tan vulnerable a ese tipo de manipulación. También tengo una comprensión mucho más profunda del valor de la independencia personal y de la importancia de mantener mi propia identidad en cualquier relación. El amor real no requiere que sacrifiques tu autonomía, es algo que he aprendido profundamente. En cuanto a Sebastián, he escuchado que está progresando en terapia en la prisión, pero honestamente no me importa mucho su rehabilitación. Mi enfoque está en mi propia sanación y en ayudar a otras mujeres que puedan estar en situaciones similares. No es mi responsabilidad perdonar a Sebastián o esperar que cambie, le digo a mi terapeuta. Mi responsabilidad es sanar y protegerme. Esa perspectiva ha sido muy liberadora porque me permite enfocar toda mi energía en aspectos positivos de mi vida en lugar de obsesionarme con el hombre que me lastimó. Si hay algo que quiero que las personas entiendan de mi historia, es que el abuso doméstico puede tomar formas muy sofisticadas y difíciles de detectar. No siempre se ve como violencia física obvia. A veces se ve como cuidado excesivo, protección exagerada, o amor controlador. Y los abusadores más peligrosos a menudo son los que mejor saben esconder su verdadera naturaleza detrás de una fachada de dedicación amorosa. Si algo en su relación se siente mal, aunque no puedan identificar exactamente qué, confíen en esa sensación, es mi mensaje principal para otras mujeres. Y nunca permitan que alguien más tenga control total sobre aspectos básicos de su vida como su comida, sus finanzas, o sus relaciones sociales, sin importar cuán bien intencionado parezca ese control. La independencia personal no es egoísmo. Es autopreservación. Y el amor real nunca requiere que renuncien a su autonomía o su identidad. Esa es la historia de cómo mi esposo me drogó durante 2 años y cómo logré escapar y reconstruir mi vida. Es una historia que nunca pensé que tendría que vivir, pero que me ha enseñado lecciones invaluables sobre mi propia fortaleza y sobre la importancia de proteger mi independencia personal. Espero que mi experiencia pueda ayudar a otras mujeres a reconocer señales de alerta similares y a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. El abuso puede ser muy sutil, pero eso no lo hace menos real o menos dañino. Y siempre,
Siempre vale la pena luchar por tu libertad y tu autonomía, sin importar cuánto tiempo hayas estado atrapada.